Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Bienvenidos a Incontenible Podcast, el podcast dedicado al valor humano, al bienestar y temas referentes a padecimientos que involucren la incontinencia urinaria, dirigido a cuidadores de personas con el padecimiento, con movilidad limitada y público en general. Y el día de hoy hablaremos acerca de lo que es la demencia senil, en qué consiste, cómo se diagnostica, a quiénes afecta, qué pacientes pueden estar siendo más susceptibles a este padecimiento. Y el día de hoy nos acompaña la especialista, la licenciada en psicología, Mónica Cano. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida al podcast. Gracias. Y quisiera empezar con algunas preguntas que nos hicieron por parte del foro, que nos pudieras ampliar un poquito el contexto y el conocimiento de esto. ¿Qué es la demencia senil? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué tipo de padecimientos existen que pueden estar involucrados en todo esto? Ok, primero que nada, como psicóloga, ya en mi área realmente no se conoce como demencia senil, sino como trastorno neurocognitivo mayor. Okay. Para fines prácticos lo voy a señalar como demencia senil, pero bueno, ya tiene otro nombre. La demencia senil como tal va a ser este deterioro cognitivo y mental que va a tener la persona en donde va a ir perdiendo estas habilidades, donde van a haber alteraciones del pensamiento, de la conducta, habilidades de procesamiento para la resolución de conflictos, de lenguaje, de movimiento. Entonces, este deterioro poco a poco va a evitar que la persona sea completamente funcional y es donde van a estar el apoyo para llevar a cabo todas sus actividades diarias. El diagnóstico de la demencia senil es complicado, sobre todo para irlo especificando, porque los síntomas son muy parecidos entre demencias. De hecho, para diagnosticarlo, primero que nada, una vez que vamos identificando estos comportamientos medio raros, donde a lo mejor ya no hay este control precisamente de la persona, comportamientos raros de que, no sé, comentarios o que ni al caso, de que dejan cosas donde no van, de repente se pierden, están desubicados, ya se les olvidaron las cosas, que de hecho este es el más común. Pero sí quiero que tomen en cuenta de que las demencias en general, todos los síntomas son muy parecidos. Entonces, bueno, para diagnosticarlo, pues se tiene que hacer una evaluación súper completa, toda la historia clínica de la persona, antecedentes médicos, antecedentes familiares, se hacen pruebas de sangre, punciones lumbares para revisar cómo está este líquido que recubre todo el sistema nervioso central, pruebas de neuroimagen para ver si hay alguna alteración o algún daño. Okay. Entre las demencias más comunes y la más popular que todos conocemos, pues es el Alzheimer. De hecho, el 60% de las demencias suelen ser Alzheimer. Entonces, ¿qué es el Alzheimer? Pues bueno, esta va a ser provocada por la liberación de una proteína que va dañando todas las neuronas, principalmente en donde se concentra toda esta parte de la memoria, que es el hipocampo. Entonces, por eso es que vamos a ver daños en la memoria, principalmente, y estos comportamientos medio raros. De ahí vamos a tener, por ejemplo, demencias como por cuerpos de Lewy, que va a ser también por otra generación de otra proteína normal que va a dañarle el sistema nervioso central, nada más que aquí síntoma como que muy específico va a ser precisamente las alucinaciones. Okay. Otra que es súper común, vamos a tener demencias vasculares, que esto va a ser por la mala irrigación del flujo sanguíneo. Aquí sí va a depender mucho de en qué parte del cerebro se generó esta falta de flujo sanguíneo, entonces ahí es donde va a estar focalizado el daño más que nada. Y otra de las demencias va a ser demencia frontotemporal, donde toda la parte donde está coordinado el pensamiento, la toma de decisiones, pues esa parte se va a ir deteriorando poco a poco y pues vamos a ver alteraciones del lenguaje y bueno, nuevamente otras manifestaciones. Exactamente. Claro. Entonces, ¿a qué tenemos que estar pendiente? Cambios de humor en la persona, porque pues ahí es donde todo el cerebro va a estar fallando básicamente. Entonces ahí es donde vamos a tener igual variaciones de producción de neurotransmisores y demás, entonces pues podemos ver cambios de comportamiento, cambios de humor, insomnio, hipersomnia, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que estar muy, muy pendientes a todas estas conductas y sobre todo las actividades que normalmente llegan a realizar estos adultos mayores cuando veamos alguna complicación, ahí es donde hay que tener cuidado para ir previniendo. Okay. Como tal no se va a poder prevenir, pero bueno, diagnosticarla a tiempo para ralentizar el progreso de la enfermedad.
Ok, muy bien. Solamente, o sea, no consiste nada más en que ya se le olvidan las cosas, ya, seguro es una No, demencia, sino es todo un conjunto, ¿no? Es es un decir, todo, síndrome. exactamente, es un conjunto de signos y síntomas que nos hacen Exacto, evidente que está sufriendo este padecimiento. así es. Muy bien. Ujú, Otra de nuestras preguntas que nos ha hecho el público es cómo convivir con una persona con demencia senil. O sea, lo hemos visto en algunos espectros de esta enfermedad que se vuelve cada vez más complicado, ¿no? ujú. Que el cuidador o la persona que está a cargo del paciente o la paciente, pues debe de tener mucha paciencia, ¿no? Muchísima. Debe de estar muy al pendiente también porque ya empiezan a tener unas ideas así tal vez un poco no muy elocuentes. Exactamente. Hay primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que el cerebro no está funcionando bien. Entonces, sí, hay que armarnos de paciencia. Los cuidadores tienen que ser gente que esté informada. De entrada, que no se lo tomen personal, que no, se me fue la palabra, que no se pongan a discutir con la persona. Ahora sí que casi, casi no entrar en pánico. No corro, Ok. no grito, no Sí, empujo, sí, casi, sí. casi. Entonces, bueno, armarnos de paciencia, no discutir, no alzar la voz, no ponernos a pelear, etcétera. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta que no vale la pena, sobre todo, empezar como a corregir a la persona. Ay, ya se te olvidó. Ay, es que no te acuerdas. No, es que todo es tu culpa. No, realmente estamos hablando de una falla que la persona no controla. Entonces, es ahí donde, pues sí, tenemos que ser súper súper pacientes, súper Claro, amenos, sí. súper comprensivos, Ok. porque muchas de las veces solo lo interpretamos como que es la pérdida de memoria y efectivamente no es solo Sí, eso. detrás de todo eso, ¿no? Hay un espectro grande de otros síntomas, ¿no? Ujú. Y también de otras consecuencias que puede haber de esto. Exactamente. Y normalmente, sobre todo en México, las personas que cuidan de estos adultos mayores no están informados. Entonces, primero que nada, aquí sí, cuidar a una persona con demencia senil, tenemos que organizarnos para darle la mejor estructura posible al adulto mayor. ¿En qué sentido? Tener muy establecidos, sobre todo, hábitos. Ahí sí, ser muy rutinarios, el desayuno, la comida, la cena, bajo ciertas situaciones en específico. Esto para que se vaya acostumbrando. Si de por sí estas personas pierden la estructura totalmente, entonces es Sí, donde sí, hay que darles. todo el ritmo, es verdad. Exactamente. Entonces aquí es donde hay que cuidar mucho esta parte, ir identificando también cuáles son los detonantes que los alteran. Por ejemplo, ¿no? Si pasa el perro y pues eso lo altera demasiado, pues bueno, intentar cuidar lo más que se puede el medio. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de que no siempre lo vamos a poder cuidar. Ok. Y eso que tocas también es muy importante porque, y de eso está derivada la siguiente pregunta, ¿no? Ahora, toda la atención la estamos poniendo en el paciente o la paciente, Así ¿no? es. Y en lo que está, los cambios que estás teniendo, que están surgiendo, todas estas complicaciones también. Pero ahora hay una parte en donde poco nos enfocamos, que es el cuidador, ya sea el familiar directo o el Ujú. cuidador como tal. ¿Cómo ayudar a gestionar estas emociones, estos sentimientos? Porque como bien dices, ¿no? No tomártelo personal, ¿no? Pero es ver un cambio de la persona que va modificando su comportamiento, su pensamiento, ¿no? Va modificando su conducta. ¿Cómo podemos ayudarles a los cuidadores o a los familiares a Ujú. gestionar sus emociones? Aquí con la cuestión del gestionamiento emocional, sí tenemos que aprender a que esta persona, bueno, más bien enseñarle a esta persona que sea súper consciente de lo que está sintiendo. Ok. Tiene que aprender a establecer límites, a reconocer su cansancio. Aquí sí, de que no se crean superhéroes de, híjole, yo puedo todo. Sí. No. Y sobre todo si se trata de un familiar, porque aquí estamos abarcando dos cosas, tanto su propio duelo de perder en vida a esta Sí. persona, básicamente, y pues bueno, también de sobrellevar la carga. Entonces, estas personas más que nada, aparte del reconocimiento emocional, ojo, que tengan la oportunidad de expresarlo, de desahogarse. Se recomiendan mucho los grupos de apoyo, sobre todo para estas personas. En México no es tan común, desafortunadamente. Sin embargo, sí intentar asesorarlos lo más que se pueda. De hecho, en estos casos siempre la recomendación es hablen con su médico y que les explique, ahí sí, de pe a pa, todo lo que va Todo. a pasar, Exactamente lo que va a pasar. cómo va a pasar, cómo establecer las rutinas, que ellos sí vayan reconociendo sus límites, que aprendan a pedir ayuda.
sobre todo porque cuando ya está este cansancio, este desgaste físico y emocional, puede ocurrir también cierta despersonalización y es ahí donde viene también el maltrato a los adultos mayores, donde ya no reaccionamos al malestar. Ujú. Entonces, pues ahí es donde nos ponemos agresivos, que esa es regla número uno, sobre todo con el tema de la demencia. Se pueden poner a discutir, puede haber cierta negligencia y pues tenemos que tomar en cuenta que en una enfermedad de este estilo, pues bueno, el cuidador es parte esencial. Claro, es Porque, crucial. Es la ajá, persona que va a ver por esa persona. Ujú. exactamente, porque va a ser la triada literalmente paciente, doctor y cuidador, y el cuidador es el que va a estar al tanto de todo lo que esté pasando con el paciente, porque aquí tomemos en cuenta que el adulto mayor no nos va a poder informar. Sí. Entonces, esta va a ser una persona que vamos a tener que tener bastante bien y bastante bien cuidada. De hecho, aquí se recomienda mucho que sí sea el apoyo familiar, pero parejo. Ujú. ¿Por qué? Porque luego se le delega a una sola persona, pero imagínate cuidar a alguien durante las noches, durante el Sí. día, lidiar con estos cambios de humor, si hay algún episodio en donde se pueda poner violento y entonces, ¿qué hace uno? Entonces, esta es la parte donde tenemos que estar todos sosteniendo a esta persona que va a cuidar al adulto mayor. Exactamente, es la persona encargada, ya sea el familiar o el cuidador, Ujú. de monitorear, ¿no? Todos estos síntomas, cómo se van agravando, cómo pueden ir, cómo puede hacerlos un poquito más llevaderos, ¿no? Como decías, Exactamente. muchas veces nos enfrentamos a esta situación y estamos hablando desde el cansancio, ¿no? Desde el hartazgo también, que no Exacto. sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no estamos entendiendo el padecimiento y no sabemos cómo ayudarle, ¿no? Y aquí Así viene es. también una parte muy importante y muy crucial que a veces pasa desapercibida cuando uno está joven y pues ni siquiera lo considera, la parte fundamental que nos da la identidad de la memoria. Claro. Aquí hay un tema precisamente porque en este caso pues, estamos hablando de que el abuelito, digo, mientras no toque una demencia de aparición temprana, por supuesto, pero tenemos que tomar en cuenta quién es esta persona. Y aquí, ¿a qué me refiero con esta persona? Pues están en un ciclo vital donde es transmitir toda esta información de generación en generación. Entonces, claro, la memoria va a ser esto que nos va a permitir almacenar y recuperar recuerdos y al dañarse, pues la misma persona, tanto el que lo padece, pues híjole, ¿quién soy? Y de repente estoy haciendo esto y de repente ya no sé qué estoy haciendo. Qué difícil. Y con las generaciones, pues ahí sí, los hijos, los nietos, pues bueno, tomar esta conciencia también, tener la paciencia y recordar que todos vamos hacia allá. No necesariamente una demencia, porque vejez no es sinónimo de demencia, pero bueno, cómo apoyarlos. Y entonces ahí también tomar en cuenta lo que mencionábamos hace un momentito, la cuestión de su duelo en vida también. ¿Qué es perder a esta persona? Porque efectivamente va a estar la persona físicamente, pero dentro de ese cuerpo, ¿quién va a estar? Y va a ser la enfermedad hablando. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar un acompañamiento bastante puntual aquí sí, para ir sobrellevando este duelo, para mantener el recuerdo de cierta forma, aceptar las situaciones que se vayan dando. Entonces, bueno, ahí es donde viene la parte complicada, donde entramos luego como terapeutas y demás para apoyar a estos familiares. Ok. Te agradezco mucho, Mónica, por ayudarnos a responder estas preguntas que, si bien nos dan curiosidad, ¿no? Y también nos acercan a tener un mejor cuidado para nuestros familiares, ¿no? Porque como lo Claro, decíamos, en la mayoría de de los casos no se trata solamente del familiar, sino que del cuidador, sino que el familiar es el cuidador y es de la persona número uno de quien depende, ¿no? exacto. Ahora sí que el abuelito o la abuelita, la persona que esté viviendo con esto ya no es solamente de un individuo, sino puede llegar a afectar a todo el núcleo familiar. Completamente. De hecho, esto es una realidad. Con este tipo de enfermedades no solo va a afectar al paciente, afecta a toda la familia. Entonces, es aquí por eso donde hay que involucrarlos a todos y que en conjunto aprendan a manejar estas situaciones, porque nadie nos prepara para esto. Sí, sí. En- Y de verdad te agradezco mucho por estas recomendaciones que nos haces, ¿no? Si bien, como habías comentado, la demencia es un padecimiento que lo vemos más, que Ujú. incluso ahora hablamos más acerca de esto, ¿no? De cómo podemos nosotros diagnosticarlo, cómo podemos darnos cuenta que nuestro paciente, nuestro familiar,
nuestra persona cercana lo está teniendo, ¿no? Como Ujú. decíamos al principio, no solamente es, ya se le olvidan las cosas, ya No, seguramente esto es, o es normal porque es viejito, ¿no? exacto. Sino que es toda una alteración y son varios trastornos que están afectando la mente, ¿no? Así Tengo es. entendido también que nosotros, al poder identificar estos signos, estos datos que le van a propiciar ciertos cambios al paciente en su pensamiento, en su mente, sobre todo en su comportamiento. Claro. Lo que queremos nosotros es considerar también tres aspectos importantes. Fomentarles la comunicación, es Ujú. decir, que no se retraigan, porque obviamente sucede, el paciente al principio pues sabe que todo el tiempo, o él siente que todo el tiempo lo están regañando porque le están diciendo, es que ya te dije, es que se te olvidó, es que esto, ¿no? Claro. Hay Ujú. que fomentar esa comunicación, ¿no? Punto Exactamente. número uno. Punto número dos, hay que hacer que el ambiente donde esté sea un ambiente seguro, Ujú. porque como tú dices, empiezan a tener algunas ideas, ¿no? Que no son realmente de pensamiento, de razonamiento. ¿Va? Exactamente. Entonces, tenemos que adecuarle muchas condiciones al paciente que tiene demencia, Así es. hacerle un ambiente seguro, ¿no? Por ejemplo, el tema de los barandales, el tema de, por ejemplo, los electrodomésticos que no se Sí. queden prendidos, es decir, Poner alarmas, todo. es como cuidar a un niño chiquito. Peor que un niño chiquito porque este tiene más capacidades y más fuerza que el Sí, niño cierto, es chiquito verdad. Y en tiene más ocasiones. ideas. Tiene más ideas, exactamente. Entonces, sí, Sí, tenemos que preparar todo el ambiente, lo dices bien, y complementando un poquito. Parte importante, el ambiente seguro, cuidar mucho medicamentos, electrodomésticos, tapar los enchufes de luz, poner a lo mejor alarmas tanto en la casa, ya sea del gas, del humo, en la puerta, no se vaya a salir. Esto ya en etapas mucho más más avanzadas, avanzadas, por claro. supuesto, porque a lo mejor en una etapa inicial, en una demencia senil leve, pues a lo mejor y todavía la persona puede llevarlo por su cuenta con Muy cierto apoyo. funcional, ¿no? Es Ujú, muy funcional. De hecho, aquí cómo va avanzando en etapas conforme la funcionalidad se va perdiendo. claro. Entonces, esa es la parte de la funcionalidad que hay que ir cuidando. Ahorita con lo que mencionabas también, esta parte de ya no lo puedo hacer y demás. Parte importante que hay que cuidar mucho precisamente con los abuelitos es qué tanto pueden hacer las cosas todavía, Sí. darles ese sentido de autonomía. Por eso es tan importante también el diagnóstico temprano, porque si tú lo diagnosticas en una buena etapa donde todavía no está deteriorada todas estas habilidades, pues él también o él o ella va a poder tomar decisiones y decidir cómo va a querer llevar también este proceso, poner en orden cosas, cómo le gustaría que lo cuidaran, que sí, que no. Pero parte importante también es brindarles la mayor autonomía hasta donde se pueda. Claro, todo esto se va a ir perdiendo poco a poco, pero, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno, ya le cuestan las habilidades motrices, pero todavía se puede poner la ropa, que se la ponga, se le ayuda. De la comida, todavía puede comer solito, que coma, estar pendientes, por supuesto, pero no quitarles la autonomía, porque ese es como que el punto crucial en esta etapa. Sí, como que es todavía desprenderlos más de una parte crucial, ¿no? De algo Ujú. que los personifica, ¿no? Y Exactamente. como último punto de lo que comentábamos, la parte de la paciencia. Qué importante es tenerles paciencia, porque como bien dijiste hace un momento, y parte de esto, de que al principio cuando te das cuenta que tu familiar, ¿no? O que la persona que estás viendo cercana a ti empieza a perder estas facultades, pues al principio es muy común que digas, ay, es que te acabo de decir, y se te olvidó, y Ujú. oye, y te acabo de preguntar 3 veces y no me sabes decir, ¿no? Entonces aquí es donde el familiar o el cuidador está sumamente involucrado y Bastante. donde la paciencia cobra un papel fundamental. Claro, y también tenemos que tomar en cuenta que la paciencia, pues bueno, también se va perdiendo y Sí, por eso hay que estar pendientes de qué tan desgastado está la persona, sí. porque aquí también hay muchísimos estudios que respaldan esta parte del cuidado al cuidador y también el desgaste y sobre todo evitar un burnout, Ujú, claro. porque claro, lo que te decía, ¿no? Pierden la paciencia y pues qué tipo de tratos les pueden dar. Oye, y por ejemplo, ahora, hablando de algo específico Ujú. de la gestión, ¿no? Que decíamos de cómo gestionar las emociones en los cuidadores, ¿hay alguna forma en la que nosotros podamos censarlo también o darnos cuenta a través de alguna herramienta o un instrumento de que el cuidador también está sufriendo de cierto cansancio crónico o de cierto agotamiento? Claro, de hecho,
es crucial irlos evaluando poco a poco, bueno, continuamente más bien. Hay escalas para medir el burnout, hay escalas también para medir este desgaste del mismo cuidado que están brindando. Sí es crucial, desafortunadamente, al menos en México no es algo que se estila mucho, pero como familia, tener un acompañamiento profesional que vaya midiendo esta parte para darle sus cuidados sería esencial. Okay. Esta parte del desgaste, de hecho, también parte para sobrellevarlo, se recomiendan muchas actividades de mindfulness para estar en el tiempo presente, Okay. para que sean todavía mucho más conscientes de sí mismo y sea una forma también de sobrellevar, que tengan muy claros sus hobbies, lo que te señalaba de los límites, hasta dónde pueden, Claro. que ellos mismos vayan señalando, híjole, ya me cansé, esta situación sí no sé cómo Necesito un manejarla. relevo, necesito, no sé, un día libre. De hecho, la recomendación es que sí, tengan relevos, porque estar 24/7 con una persona que no tiene mucha conciencia de sí misma, Con pues mucha autonomía. y sobre todo autonomía, es muy desgastante. Claro. Entonces, por eso es que entre familiares deben de entrar en conjunto para irse apoyando. Ok. Qué importante es todo esto, ¿no? O sea, el papel del paciente, de tenerle cierta comprensión, ¿no? Pero obviamente todo esto no nos da el conocimiento. Si yo no Claro. sé a qué se está enfrentando mi paciente, ¿no? Si yo soy el familiar, el cuidador, y yo no conozco esto, ¿no? Pues no voy a poder ni identificarlo, ¿no? Claro. No le voy a poder dar o acercarlo a alguna medida, como dices, que sabemos que no se va a curar, Ujú. pero que sí el tratamiento puede hacer que evolucione de forma más lenta, ¿no? Exactamente. Eso también es crucial, el saber, como dices, que te explique el médico, ¿no? Y también la parte clínica de decir, esto es lo que va a pasar, esta es la evolución normal de la enfermedad, a esto nos vamos a exponer. Y eso me permite a mí estar preparado y decir, ok, ya Claro. está teniendo esto, ya está teniendo alteraciones del comportamiento, ya no me reconoce, ¿no? Ya me habla muy poco, porque empiezan a perder también todas estas funciones, ¿no? Así es. De hecho, aparte de la recomendación aquí para ralentizar son actividades que estimulen toda esta actividad mental y cognitiva. Suena mucho más complicado de lo que es en ocasiones, pero desde ponerlos en actividades, desde crucigramas, sopas de letras, estos famosos ejercicios de encuentra Wally, hay muchas aplicaciones para Sí, los sí, 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 celulares, sí, sí. por ejemplo, encuentra el objeto, pero todo eso está estimulando constantemente nuestro cerebro. Entonces, por eso también es tan importante no inutilizarlos, Ujú. porque es como de, híjole, pues ya está viejito, ya no puedo hacer nada. No, todo lo contrario, tenemos que tener muy consciente cuáles son las habilidades que están bien preservadas, porque no todas se van a perder de golpe. Por ejemplo, mi abuela tiene demencia y es la fecha que todavía arregla prendas y demás, obviamente a lo mejor iba variando la habilidad poco a Claro. poco, pero mantenerlos ocupados. De hecho, Sí. aquí se recomiendan muchas actividades ocupacionales, precisamente pues para que no estén pues Sin hacer sin nada hacer nada, y exacto. deteriorándose más. Y deteriorándose más y más rápido. Otra también que se recomienda mucho, la musicoterapia, por ejemplo. Aquí algo muy valioso con la música y sobre todo con este tipo de sentidos, De estímulo. de estímulos, exactamente, es que pueden llegar a partes del cerebro que no están mal. Entonces, al poner música, por ejemplo, que les vaya recordando ciertas cosas, de entrada la música tiene efectos relajantes, disminuye el estrés, Sí, te hace recordar, ¿no? Te activa. emociones placenteras y demás. También puedes fomentar, por ejemplo, la comunicación, porque tú le pones una canción y a lo mejor él empieza a tararear, a lo mejor él empieza a cantar. Entonces, pareciera que no, pero ahí es donde estamos estimulando también la comunicación. Sí, a través de estas herramientas que a veces pueden sonar muy sencillas, ¿no? Muy sencillas, digo, sí hay que informarnos un poco al respecto, pero son cosas que también podemos llevar a cabo en casa. De hecho, en Internet hay muchísimas herramientas, libros de trabajo, ejercicios, actividades, donde son más sencillos de lo que parece. Entonces, desde que vayan leyendo, les vayas preguntando para ir estimulando la memoria, les vayas poniendo objetos y, a ver, abuelo, abuela, ¿esto cómo se llama? Ese objeto que es, oye, aquí en la foto, ¿quién está? Esto también para ir estimulando un poquito la memoria. No necesariamente se va a recuperar y Claro. digo, no siempre nos van a recordar o van a recordar todo, pero bueno, pues como un músculo, entre Sí. menos se active, pues más se deteriora. Ok. Todo esto es realmente cobra mucho valor, ¿no? Ujú.
Porque también hay una parte importante, el familiar, como bien decíamos, que es el que está viendo los cambios día a día, ¿no? Claro. Es el que está censando, que dice, híjole, ya de plano, ya no reconoce a los hijos o ya a los nietos, ya no sabe quiénes son. Ujú. Él está experimentando o la cuidadora está experimentando todos estos cambios. Y es importante que sepan, ¿no? Exacto. Y muchos de estos pacientes, no me dejarás mentir, Ujú. son pacientitos que tienen también otros padecimientos de base, ¿no? Sí, Que ya tienen alteraciones de la marcha, que sí. tienen la movilidad limitada, como decíamos al principio, que son pacientes que ya los tenemos, pues no postrados, pero tal vez sí sentaditos casi todo el día, ¿no? Ujú. Y Sí. bien, como dices, los podemos tener sentados y en lugar de tenerlo por ahí en la sala, lo puedes tener sentado en la, no sé, en una mesa y que tenga al alcance estas herramientas de estas cartas o Exacto. algún tipo de memoria, algún tipo de juego que lo pueda ayudar como a otra vez enfocar esos aspectos importantes en el cerebro, ¿no? Completamente. Intentar involucrarlo también en Exacto. la actividad cotidiana familiar, en esta dinámica familiar, porque lo dices bien, luego es como de, pues es que ya no hace Ujú, nada y pues ujú. está postrado, pero muchas de veces estas personas con tal de que les estés Sí, hablando, sí, los sí, o estés que tomando los en tomen en cuenta. cuenta, exactamente. Exactamente, luego hasta nos pueden sorprender porque es a ir identificando qué está preservado. Sí. Y a lo mejor y la abuela, pues aún, o el abuelo, aún en este deterioro, pues nos puede ir contando cosas, pero entre más los dejamos ahí, va a ser Los peor. vamos apartando, exactamente. Exactamente. Y ahí con toda enfermedad, pues es ir integrando la enfermedad a la vida cotidiana familiar. Claro. Para que también, digo, a lo mejor y no lo recuerdo, pero sí darle calidad de vida a esta persona. Sí, tener el concepto y tener el conocimiento, ¿no? Qué Exactamente. importante es este tema acerca de la memoria. ¿Cómo nos da la personalización? Es decir, Sí, cómo a través de nuestros recuerdos, ¿no? Nosotros nos funcionamos. expresamos y exactamente funcionamos, nos Ujú. expresamos. Tenemos muchas cosas que hemos aprendido a través del tiempo que las hacemos nuestras, ¿no? Así Y es. todo es en base a la memoria. Ujú. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo funciona, es decir, cómo es que la memoria te da también te identifica. Ujú. Al fin y al cabo, somos seres que funcionamos a base del recuerdo, de todo lo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, claro, el proceso de la memoria es crucial porque eso es lo que nos permite relacionarnos cotidianamente, me permite identificarte, por Claro. ejemplo, sí, estoy hablando con Daniela, ¿no? Pero imagínate que de repente, ¡pum!, pierdo eso. ¿Y quién soy yo? Entonces, claro, nos construimos a base de recuerdos. Por eso es tan importante la memoria y por eso son tantas formas de cuidarla, de preservarla constantemente para que no perdamos esta identidad, Claro. porque la identidad la formamos a base de recuerdos. Entonces, si no tenemos estos recuerdos, híjole, pues ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿O quién Ujú. era? ¿No? Y como dices, o sea, necesito saber quién eres para Exacto. poder relacionarme contigo. Para poder relacionarme. Y en procesos tan chiquitos que pareciera que, pero no estoy ejercitando la Sí, memoria, no, sí. todo lo contrario. Sé dónde estoy, sé qué estoy haciendo, en dónde estuve hace ratito, y esa es la comunicación cotidiana entre los seres humanos. Y entonces, al perder esta base de la memoria, también afecta la comunicación, por Y supuesto, perdemos identidad, ¿no? y Como dices, perdemos ya no sabemos identidad. quiénes somos, cómo me Exacto. comporto, qué tengo que Ujú. hacer, ¿no? Así es. Oye, y aprovechando este espacio, ¿no? Yo sé que está muy enfocado a los adultos mayores y como Ujú. dices, pues todos eventualmente vamos para allá, ¿no? ¿Qué Claro, ejercicios podemos nosotros asesorar al público que nos está oyendo y claro. qué podemos decirles acerca de cómo mantener este músculo, como bien lo mencionas, ejercitado, Ujú. para que en el momento en el que, si bien nos toca cursar con alguna de esas alteraciones, ¿no? Claro. Preservemos las mejores o las funciones y el mayor tiempo posible. ¿Cómo podemos hacer? Claro, entre las recomendaciones generales y principalmente con la demencia, hay muchos factores genéticos, desafortunadamente, pero más allá de los factores genéticos, también lo crucial aquí va a ser un estilo de vida saludable. ¿Qué es el estilo de vida saludable? Pues bueno, la alimentación, Claro. el ejercicio físico, el estar estimulando mentalmente, el simple hecho de leer, a lo mejor ya no tiene que ser algo súper Sí, científico ni sí, nada sí. por el Muy estilo. profundo. Muy profundo, exacto, con el simple hecho de llevar a cabo la actividad y no descuidarnos. Eso, como lo estamos platicando, ¿no? Con la música nos estamos estimulando Claro. cognitivamente constantemente. Pero aquí sí, insisto, el ritmo de vida.
Estamos desafortunadamente también en un ritmo de vida con muchísimo estrés, Apresurado. todo súper rápido, mala alimentación, y si hay algo precisamente con estas demencias son procesos inflamatorios a nivel cerebral. Entonces, estos procesos inflamatorios con un buen estilo de vida los evitas. Y bueno, ya si están, ahí sí, ¿qué podemos hacer para reducirlo? Pues inmediatamente cambiar todo este estilo de vida. Okay. De hecho, parte esencial que hay que cuidarles a estas personas que ya tienen el padecimiento, la alimentación. E inculcarles hasta donde se pueda toda la actividad física posible, porque ahí generamos antioxidantes y demás. Y el flujo cerebral también se activa. Si bien dices que hay demencias que están relacionadas a los vasos, ¿no? Exactamente. No minimizar nuestros cambios tampoco, porque algo que ocurre mucho, por ejemplo, con la demencia vascular, ya cuando aparecen todos los síntomas, empiezan los estudios e híjole, nos damos cuenta de que ya hubieron varios episodios cerebrovasculares. Entonces, y por eso tan importante el estar súper atento a estas personas, cualquier cambio de que los vemos de repente medio perdidos, medio confusos, desorientados, pues bueno, desde ahí, híjole, ahora sí que todo bien. Y es donde acudir al médico constantemente. Sí, claro, o sea, va de la mano. Es que hay algo bien importante que a veces dejamos a un lado, que es la parte de la mente, ¿no? La parte psicológica. Nosotros queremos atender el cuerpo y ya. Y ya. Y nos olvidamos de la mente y mientras esté funcionando, perfecto, ¿no? Pero hay una parte muy importante y esto, de ahí se pueden derivar muchas enfermedades. Por supuesto que si sí. no tenemos el conocimiento, jamás las vamos a detectar, jamás incluso las vamos a sospechar. Por supuesto. De hecho, la salud mental es súper importante en cualquier enfermedad, porque aquí sí, esto me puede alterar, bueno, entre médicos y psicoterapeutas también luego revisamos mucho esta parte, porque si no está bien emocionalmente la persona, su desarrollo no va a ser óptimo. Su recuperación no va a ser óptima. No va a ser lo mismo trabajar con un paciente deprimido y esperar una recuperación de lo que sea que haya pasado, a alguien que esté estable emocionalmente. Por eso es que hay que revisar cualquier cambio del estado de ánimo, de comportamiento, esto que mencionabas del aislamiento, ya no convive, ya no se comunica. ¿Qué está pasando? Ya no interacciona, ¿qué está pasando? Exacto, porque también un pre de la demencia suele ser la depresión. También por estos cambios a nivel cerebral que están ocurriendo. Entonces, si nosotros lo monitoreamos a tiempo, pues igual y lo identificamos y nos preparamos. Muchas gracias, Moni, por habernos dado tu enfoque el día de hoy. Realmente todos los puntos que nos comentas son muy importantes para tenernos en cuenta, para saber diagnosticarlo, ¿no? Para poder sospecharlo, ¿no? Para poder brindarles a nuestros pacientes, a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares que tenemos cercanos que pueden estar cursando con esta enfermedad, el decir, algo está pasando, tengo la sospecha, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Qué maniobras o qué podemos hacer para ayudarles a que puedan vivir este proceso de la mano de nosotros? Es decir, no aislarlos, como bien nos decía Moni, no dejarlos a un lado, sino al contrario, todo lo contrario, tenemos que involucrarlos, tenemos que acercarlos a nuestro núcleo familiar, que no se sientan que son una parte ajena a nosotros, no, lo que queremos es hacerlos sentir que cuentan con nosotros, que tienen esta comprensión, ¿no? Y este apapacho. Muchas gracias, Moni, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Y yo soy la doctora Daniela Estrada y gracias por acompañarnos en Incontenible Podcast.